Hola, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a esta masterclass, una actividad que ha sido organizada por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Matías a través de la Cátedra Cultura Corporativa que su servidora Ceci Ramírez tiene a cargo. Es un gusto contar con su presencia. Es muy motivante para mí el interés que han mostrado en el tema que vamos a compartir, que es un tema coyuntural, es un tema que está sobre todo basado en casos reales y en la experiencia de la firma consultora Punto Cardinal, que ha sido, por cierto, la primera firma asesora de endomarketing en Centroamérica y el Caribe, enfocada en la construcción de cultura y employer branding. En la sesión de hoy nos acompañan algunos estudiantes de la escuela de varios niveles de la carrera, algunos egresados, otros ya graduados y por supuesto mi grupo de estudiantes que están cursando en este ciclo 2020 la asignatura de Cultura Corporativa. Con ellos, por cierto, estamos preparando una campaña de comunicación interna enfocada en el área cultural. Así que lo que estamos por escuchar hoy sobre tendencias de comunicación interna y el employer experience en esta nueva normalidad nos va a dar muchas luces de aspectos clave que debemos considerar cuando gestionamos la cultura corporativa a través de la comunicación. Y para el resto, por supuesto, será también una oportunidad para poder tener un acercamiento a la realidad de la gestión cultural de diferentes empresas de la región y una manera en que vamos a ilustrarnos cómo se está haciendo esta tarea, este trabajo a través de la comunicación interna, sobre todo en este contexto tan complicado, tan difícil que ha vivido el mundo entero por la crisis ocasionada por la pandemia. Esta masterclass estará a cargo de Vanessa Villegas. Ella es una persona con 15 años de trayectoria y experiencia profesional en temas como cultura corporativa, neuromanagement, employee centricity, employee experience, indagación apreciativa, employer branding, y ella ha brindado también consultorías a empresas en más de 5 países. Es la fundadora y CEO de Punto Cardinal. Ha desarrollado más de 40 proyectos anuales sobre cultura y más de 200 campañas internas que han impactado en la comunicación y potencializan también la marca interna y, por supuesto, ayudan a mejorar la calidad de vida laboral de más de 70,000 personas en la región. Una persona con una gran trayectoria que va a hacer valiosa su experiencia, su conocimiento en este tema. Solo quiero informarles que también vamos a tener una parte de preguntas al final de la masterclass, así que pueden irlas dejando acá en el chat para que posteriormente las leamos. Recuerden tener sus micrófonos apagados para que tengamos todos una mejor experiencia, su cámara también, a menos que pues demos una indicación contraria en algún momento para tomar captura de este gran evento. Dejo con ustedes a Vanessa, un placer tenerla con nosotros. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias, Cecia, por la invitación. Para mí es un gusto compartir lo que como Punto Cardinal hemos estado trabajando a lo largo de estos 10 años de la firma. Y ya como Cecia lo decía, más de 15 años de trayectoria en temas de cultura, endomarketing, employer experience y marca empleadora. Vamos a iniciar la presentación, ya que ella dio el preámbulo de en qué nos hemos desarrollado en todo este tiempo, y para ser efectivos vamos a empezar a ver los temas que ustedes quieren aprender esta tarde. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla? Sí, se mira. Vale, perfecto, gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de la terminología que todos tenemos que tener claros esta tarde para entender a lo largo de esta hora
¿Cuáles son los puntos importantes y la diferencia de los términos? Número 1, ¿qué es endomarketing? Es importante que ustedes tengan claro qué significa endomarketing, que finalmente es el conjunto de estrategias de marketing interno enfocadas hacia adentro de la organización para mejorar esa comunicación. Una forma súper práctica que a mí me gusta explicarlo es, si ustedes entienden cómo funciona el mercadeo externo a la hora de atraer clientes para nuestros productos y servicios, es exactamente lo mismo, nada más que hacia adentro de la organización. ¿Cómo? Nosotros necesitamos fidelizar y comprometer a nuestros colaboradores, porque de ellos depende el rendimiento de esa marca hacia afuera de la organización. De ellos depende un servicio o de ellos depende la elaboración de un producto. Entonces, si nosotros no predicamos con el ejemplo, enganchándolos, comprometiéndolos, incentivándolos y motivándolos, entonces difícilmente la compañía para la que trabajemos va a alcanzar los resultados que ellos están buscando. Eso es en función de endomarketing. Lo mismo que mercadeo externo, nada más que hacia adentro de la organización. Súper fácil de entender. Ahora nos vamos a experiencia de empleado o employer experience. ¿Qué significa esto? Finalmente son todas las vivencias y sucesos por las que atraviesa el colaborador dentro de su organización, en su desarrollo, en su entrada, en su salida. Esto se ve a través del ciclo de vida del colaborador, que ustedes lo van a ver en una lámina más adelante ahorita, pero que es importante que entiendan que básicamente es cómo hacemos que esas experiencias del colaborador se vuelvan momentos memorables, porque eso es lo que él va a guardar en su memoria y lo que va a recordar de la cultura de la empresa. Entonces ahora vamos a pasar, y entonces Vanessa, ¿qué es cultura organizacional? La cultura organizacional fácilmente se traduce en cómo actúan los colaboradores cuando nadie los está viendo. Significan esos comportamientos, esos valores, esa actitud que el empleado refleja cuando su jefe no está enfrente. Entonces, por ejemplo, si yo visito una organización y hago un tour por las instalaciones y empiezo a ver, voy a notar el semblante de las personas, su actitud, la forma en cómo se comporta, cómo saluda, el ambiente que se respira. A veces solo necesitamos ir de repente, me voy a inventar, vamos a una agencia de Claro, de Tigo, y el ambiente que se respira entre los mismos colaboradores, uno siente que están tensos, que de repente ven que unos murmuran con otros y se siente como ese ambiente quizá un poco de hostilidad, y aunque con el cliente de repente tienen una postura un poco diferente, uno siente que en esos ambientes hay algo. Eso es un ejemplo ilustrativo, no estoy diciendo que eso está sucediendo necesariamente en este momento, pero en realidad eso que nosotros vemos y que observamos es sumamente importante porque es lo que refleja la cultura organizacional de esa organización. Entonces, la cultura se hace bajo un concepto. Cuando un cliente o cuando una empresa viene y nos dice, no sé ni qué cultura tengo, porque eso sucede. A veces ellos no tienen ni identificado qué cultura es la que están proyectando o cuál quieren alcanzar. Entonces necesitan que nosotros lleguemos y los ubiquemos en su cultura organizacional, que ya vamos a ver cómo a través de un diagnóstico. Entonces, en función de esto, estas experiencias nosotros las conceptualizamos y desarrollamos esa estrategia a donde el cliente quiere llegar y decir, así quiero que nos comportemos, pero para eso hay un trabajo, hay una trayectoria que lograr para que en efecto la cultura organizacional llegue a los comportamientos que la empresa está deseando alcanzar. Y ahora ya entonces, ¿qué es la comunicación interna? La comunicación interna es todo aquello que sucede dentro de la organización, lo que se dice. No necesariamente comunicación interna es el boletín, el newsletter, la PowerPoint que se presentó y que se dijo desde comunicaciones. En realidad, la comunicación interna es todo lo que se dice dentro de la organización. Y a mí me encanta poner un ejemplo aquí, porque es práctico de entender. Si algunos de ustedes ya han trabajado o han escuchado sobre los procesos de seguridad industrial dentro de las empresas, la seguridad industrial siempre se vende no como es algo que le corresponde al departamento de seguridad industrial, sino es algo que le compete a toda la organización, como por ejemplo, hay plantas de producción donde nos dicen no puede llevar el cabello suelto, tiene que utilizar zapatos cerrados, etcétera. Todos esos comportamientos o normativas que nos dicen antes de ingresar a las instalaciones de una empresa no necesariamente competen al área de seguridad industrial. Es responsabilidad de todos los que estemos ahí comportarnos de esa manera. Entonces, exactamente igual es la comunicación.
no es del departamento de comunicaciones ni solamente de los líderes, quienes juegan un papel sumamente importante, sino que la comunicación es algo que le compete a todos los colaboradores. Si ellos ven algo que está a punto de suceder, es importante mencionarlo. Si ellos están viendo que en un proceso de producción algo está fallando, es importante notificar. Si de repente hay un ambiente hostil con algún cargo gerencial, ellos tienen que notificar. Entonces, al final, la comunicación es todo lo que sucede adentro de las instalaciones de estas organizaciones y que no solo compete la comunicación oficial, sino que también la orgánica que se da dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces, teniendo claro para todos qué significa endomarketing, cultura, experiencia de empleado y comunicación interna, ustedes van a ir entendiendo cómo estos 4 conceptos se fusionan y se desarrollan a lo largo de este tiempo que vamos a estar conversando. Ahora bien, para los que son exalumnos, alumnos, etcétera, que están cursando esta cátedra y que quieren entender cuáles son estos 6 pasos para actuar de forma estratégica a la hora de desarrollar un plan, ustedes en internet van a encontrar 10 pasos, 8 pasos, 12 pasos. Yo voy a compartir esta tarde los que a nosotros nos han funcionado con nuestros clientes para realmente hacer planes estratégicos. Entonces, es parte de compartir un poco nuestra expertise sobre el tema y no necesariamente lo van a encontrar en Google tal cual están aquí, porque no se trata de esto, se trata de compartir lo que a nosotros nos ha funcionado. En ese sentido, el primer paso para nosotros es la investigación. Hay que medir para no ser intuitivos. Sin data no podemos ser estratégicos. ¿Qué significa esto? Si usted el día de mañana lo contrata para el área de comunicación interna y usted le dicen que quieren una campaña, ¿sobre qué datos usted va a trabajar? ¿Usted cómo sabe que está el sentido de pertenencia o de identidad? Si va a ser una estrategia, por ejemplo, de salud y seguridad o de bienestar para los colaboradores, ¿cómo sabe cómo está? Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces a los comunicadores? Nos dejamos arrastrar, nos dicen ayúdenme y vamos directo a la estrategia y a la táctica. Y lastimosamente en muchas organizaciones ni a la estrategia, sino que directamente a la táctica, por rumores de pasillo. Yo tengo clientes que de repente me dicen, Van, es que yo siento que el colaborador en estos momentos está tenso. O de repente nos dicen, miren, nosotros sentimos que a ellos les ha encantado esta campaña, ellos están muy a gusto. Pero ¿y nosotros cómo sabemos cuántos son quienes están diciendo realmente eso? ¿O es una percepción o una intuición de quien realmente está a cargo? Entonces nosotros nunca nos dejamos llevar por comentarios, sino realmente necesitamos datos para a partir de ahí mejorar en la comunicación o mantenernos estables en las acciones que estamos haciendo. Entonces el primer paso es investigar. De investigación yo les podría decir que podemos hacer una masterclass completa y no terminamos, pero en realidad le vamos a dar un pincelazo a este tema para ubicarlos a ustedes. En investigaciones hay, que ustedes ya lo saben, cuantitativas como cualitativas, pero por ejemplo, en términos cuantitativos están las encuestas de medición de clima que nosotros recomendamos que se hagan una vez al año porque eso te permite contar con una fotografía completa de cómo está la organización. La técnica de esta encuesta, en nuestro caso, en la consultora, nosotros medimos 10 grandes áreas para ver cómo es el clima en la organización. Y luego, por ejemplo, se pueden hacer pequeñas encuestas de pulso para verificar cosas específicas. Por ejemplo, con esto del COVID, no me voy a poner a hacer un estudio de clima porque en realidad es algo que urge y necesito tener una data inmediata. Entonces ahí nosotros nos lanzamos una encuesta de pulso. Cómo la gente está comprendiendo que estos procesos de bioseguridad que se están haciendo dentro de sus plantas son para bienestar y cuidado, porque en algunas ocasiones hemos tenido un poco de resistencia de la gente a seguir los protocolos. Entonces hay que medir qué tanto es un grupo masivo que está resistente, porque alguien de recursos humanos me dice, yo vi que varios se quitan la mascarilla. Ok, pero, o sea, varios son 3, 4, o en realidad tenemos al 80% resistentes a utilizar los protocolos de bioseguridad. Entonces, cuando eso sucede, nosotros decimos hay que tirar un pulso y hay que ver si en realidad es un grupo fuerte para seguir accionando o hay que hacer unas pequeñas tácticas para simplemente fortalecer. Y de esa manera tenemos que ver qué tanto esfuerzo vamos a hacer desde el área de comunicaciones porque estamos respaldados con data. Entonces ahí hablé de técnicas cuantitativas, de pulso o encuestas de medición, etc.
Ahora, en el área cualitativa tenemos, por ejemplo, el Know, Feel and Do, que queremos que sientan, que queremos que hagan, que queremos que digan. Mapas de empatía, que funcionan muchísimo, sesiones de indagación apreciativa o metodologías específicas para diagnósticos de cultura. Por ejemplo, no sé si han escuchado, pero si no, aquí les comento sobre la metodología de Open Cars. Yo soy certificada en esa metodología para hacer diagnósticos de cultura, que esto ya se trabaja con grupos multidisciplinarios dentro de las organizaciones y con técnicas proyectivas. Ellos van describiendo cómo es la organización y vamos haciendo preguntas que ayudan a que ellos vayan informando o comunicando situaciones en diferentes proyectos dentro de su organización y ellos distinguen la cultura que tienen a través de esa metodología, por ejemplo. O sea, una vez tenemos claro qué queremos medir o qué estamos encontrando o los datos que tenemos, vamos a dar continuidad al paso número 2. El paso número 2 es, ya tengo la data, voy a analizar y voy a co-crear. Voy a analizar porque en realidad yo sola desde el área de comunicaciones o solo porque somos la consultora, pues ellos que piensen. No funciona de esa manera. Nosotros como consultora vamos con el cliente, involucramos a los líderes, hacemos una sesión de alineamiento con ellos y definimos a partir de esa información para dónde vamos a caminar, el tipo de comunicación empática, coherente, clara, etcétera. Hay muchos tipos de estilo de comunicación, pero ahí en conjunto con los líderes es donde nosotros definimos. Ahora bien, hay que entender que no somos los únicos creadores de mensajes, a pesar de que tenemos la data y que vamos a crear mensajes en función de alguna estrategia. Definitivamente no vamos a ser los únicos. Van a haber desde distintas áreas de la organización que cuando nosotros lancemos alguna comunicación, hay áreas que van a hablar sobre esto de forma orgánica y hay que estar pendientes que eso suceda para ir evaluando puntos de acción a futuro. Una vez involucramos a los líderes y analizamos, nosotros nos vamos al paso número 3. Empezamos a definir el employee persona. El employee persona es importante definirlo porque es el arquetipo de empleados que yo tengo dentro de la organización. Por ejemplo, directivos, mandos medios, operarios, etcétera. Entonces uno va viendo qué tipos de públicos tiene porque hay muchas acciones que van a ser transversales, que van a funcionar para todos los públicos, pero van a haber acciones que simplemente puedo trabajar bien con el cuerpo directivo y hay otras que solamente van a ser para públicos operativos. El employee persona se saca a través de técnicas y también pueden buscar cómo se hace un buyer persona y en función de eso es muy parecido a cómo se saca un employee persona. Definimos los públicos que tenemos dentro de la organización y trazamos los objetivos y los KPI que queremos impactar. Desde el área de comunicaciones, si nosotros no impactamos los KPI del negocio, nuestro propósito como comunicaciones no agrega ningún valor, porque definitivamente la organización tiene objetivos de negocios y ellos quieren vender finalmente o productos o dar un buen servicio. Entonces, si nuestros objetivos no están alineados a los objetivos de negocio de ellos y les pegamos a los KPI, porque no solo es, te voy a ayudar a dar un servicio más eficiente, sino que ellos tienen un KPI específico con el que quieren trabajar y las tácticas tienen que ir y las estrategias en base a esos KPIs para lograr que los departamentos de producción, etcétera, ventas, puedan alcanzar sus objetivos a través de esta cultura que el empleado va a reflejar en su organización. Entonces, para plantear la estrategia hay múltiples y grandes cantidades de tipos de estrategia. Ahora, yo voy a mencionar 4 aquí por darles una idea, pero puedo hacer una estrategia de salud y bienestar ocupacional, que hoy por temas de COVID, esta estrategia está muy latente en todas las organizaciones. Puedo hacer una de despliegue de metas de producción, porque de repente con esto de COVID ya no estoy fabricando, por ejemplo, ¿qué sucedió? Ya no estoy fabricando, por ejemplo, camisas, sino que me está tocando fabricar mascarillas. Entonces hay nuevas metas, hay nuevos procesos, hay nuevos protocolos de calidad que hay que seguir con este producto. Entonces todo eso es comunicación y cultura para el empleado, porque él tiene que adoptar nuevos comportamientos y nuevos procesos que necesita que alguien le venda adentro y le explique. Y muchas veces estos no se dan solamente con un brochure, con una presentación, sino que hay que hacer todo un contenido y un concepto para que ellos adquieran estas nuevas modalidades.
Ahora, hay otras estrategias que de repente se necesitan de orgullo y pertenencia. ¿Qué pasa cuando hay fusiones? Como por ejemplo esto sucede mucho en la banca. Bueno, ya no soy Scotiabank, ahora soy Cuscatlán. Entonces la cultura de Scotiabank era una, la de Cuscatlán en otra, y entonces ahora nos fusionamos y este sentido de orgullo y pertenencia ya no sé de qué parte de cultura soy. Para eso se trabaja una estrategia de sentido de orgullo y pertenencia. O no hay ninguna fusión, pero en realidad la empresa se está dando cuenta que la cultura es neurálgica a la hora de lograr objetivos y quiere definir un estilo, un comportamiento, un concepto de cultura. Y ahora también de gestión de procesos. De repente hay departamentos que cambian procesos o agregan otro tipo de procesos nuevos, y es importante que dentro de estos mecanismos que se dan dentro de la organización también se les explique y se les vaya liderando y guiando cómo asimilar también estas gestiones o cambios. Entonces hay, como repito, muchos tipos de estrategia que se pueden trabajar. Aquí di 4 ejemplos para que ustedes, en función de su plan, de sus objetivos, o si trabajan y están dentro de una organización, identifiquen cuál es la necesidad. Ahora damos paso al número 4. Una vez yo desarrollé la estrategia y dije, ok, la mía es de salud y seguridad y bienestar, entonces tengo que definir los mensajes que quiero trabajar, y no son 20 mensajes, son 3 máximo claros, donde yo pueda permear sobre estos y estar repitiendo y martillando mucho alrededor de este objetivo que tienen estos 3 mensajes. Con estos 3 mensajes empiezo a hacer la construcción de contenido, a decir por qué medio voy a utilizar infografías, voy a utilizar discursos persuasivos, voy a utilizar storytelling, voy a hacer algo de gamification, voy a hacer un newsletter, voy a hacer un jingle, puedo activar una línea telefónica. Por ejemplo, ahorita con el COVID, uno de nuestros clientes activó una línea gratuita donde las personas podían llamar si tenían condiciones preexistentes y les podían dar asesoría de qué hacer, porque no querían ir a hospitales por miedo a contaminarse. Entonces ellos podían darle asesoría gratuita y contrataron médicos para que estuvieran tipo call center ayudando a sus colaboradores. Entonces pueda que en algún momento lean ustedes y digan línea telefónica. Bueno, una línea telefónica que se habilite en un momento puede servir como un canal. Ahora, después de que yo tengo claro cómo voy a construir mis contenidos y qué herramientas voy a utilizar, hay que tener bien en cuenta que es importante establecer una estrategia multicanal. ¿Por qué una estrategia multicanal? Porque ya sabemos que nosotros no podemos comunicar por una sola vía. Es mentira que yo ya hice un webinar, ya estuvo, ya terminé. O de repente ya les hice un video y con el video comprendieron todos. Sino que en realidad, para realmente masificar la información, si ustedes están, por ejemplo, de directores de comunicación interna, en alguna empresa y son 2.000 empleados, pues son 500 empleados, 300, igual no se pueden ir solo por la vía de correo electrónico. ¿Qué pasa si hay un porcentaje de personas que no tienen correo electrónico? ¿Cómo usted va a llegar a esas personas? Entonces, por eso los arquetipos son bien importantes, porque en los arquetipos de persona uno dice, esta persona pasa en WhatsApp, o esta persona realmente no cuenta con correo electrónico, pero la medida de llegar a ellos es esta. Entonces, como ya venimos construyendo el plan, es sumamente fácil al final llegar a esta parte y decir, aquí nos van a funcionar estas herramientas. Y damos paso al número 5 y 6. El número 5 es, ok, echémoslo a andar, plan de acción. Vamos, eso depende. No puedo decir deben de hacer una fase de expectación. Eso depende. Porque, por ejemplo, en temas de COVID, ahorita no se podía hacer una fase de expectación. O sea, eso quedó eliminado. Simplemente hacemos una fase de desarrollo. Ya, es ahora. No podemos hacer una fase de lanzamiento, etcétera. Entonces, uno tiene que saber y el criterio, por eso repito, estos pasos están acá, pero no es porque acá dice, tengo que hacer fase de expectación, me voy a ir a hacer eso. No, porque el criterio de ustedes como comunicadores, en base a lo que ustedes están viendo en sus organizaciones o al caso que les pongan de práctica, uno va identificando y dice, aquí no es necesario una expectación. ¿Para qué vamos a invertir en eso? Vamos a hacer ese proceso si no lo amerita el caso. Entonces, pero aquí yo pongo, por supuesto, los que en general suceden, ¿vea? Fase de expectación, fase de lanzamiento, fase de desarrollo permanente y fase de feedback. A ver, el feedback acá no es lo mismo que el paso 6, que es la medición. El feedback es, yo estoy implementando una acción y en esa acción yo quiero medir
¿qué piensan mis colaboradores en este momento? ¿Les está gustando? ¿Están entendiendo? Ellos están digiriendo toda esta información. El video que pasamos les gustó. ¿Qué fue lo que más que entendiste del video? Entonces venimos y vamos a entrar en una fase de medición donde vamos a ir encontrando áreas de oportunidad para encontrar cómo mejorar este plan. Y el paso número 6 es la medición de impacto. Si yo ya hice mi plan, supongamos, de sentido de orgullo y pertenencia, yo llego hasta el final y yo empiezo a ver, dependiendo de los KPI que identifiqué, cómo todo esto se vuelve en medición, cuáles fueron los réditos que tuvimos y cuáles fueron las acciones que mejor valoró la gente al finalizar esta etapa. Voy a parar acá un momento porque solo quiero revisar el chat por si las preguntas las vamos a hacer al final. Pero bueno, no hay preguntas de valor. De acuerdo. Unos saludos que nos mandaron por ahí. Gracias. Entonces, bueno, estos son los 6 pasos y ahora les voy a compartir una plantilla que no está escrita en piedra, es una plantilla que puede funcionar, pero que nosotros vamos determinando si la hacemos por público. Por ejemplo, como decía, si acá está el plan de la experiencia o el plan de comunicación, aquí ponemos la duración, va a ser 3, 4, 5 semanas. El objetivo que va a tener cada una de las áreas, el KPI que estamos impactando, los puntos de contacto. Pongo un ejemplo acá de los puntos de contacto. Puntos de contacto, si yo tengo una empresa que es una tienda por departamentos, y las personas se encuentran como dependientes de tienda, o sea, por ejemplo, Zara. En Zara, las personas que están ahí orientándonos sobre la ropa, ordenando probablemente la bodega, revisando el inventario, el punto de contacto con ellos va a ser en qué momento, según la acción que estoy planteando. Va a ser antes de ingresar y va a ser en las instalaciones de Zara, pero lo vamos a mandar a través de su celular. O estamos hablando del personal administrativo que está en oficinas, entonces con ellos el punto de contacto va a ser en oficinas centrales. Entonces por eso se coloca el punto de contacto para determinar según cada público que está abajo. Y luego los canales. ¿Qué canal voy a utilizar? En expectación, en lanzamiento, en desarrollo y en cierre. Y aquí van las acciones. Para esto pueden hacer, dependiendo de la cantidad de cosas que sean, uno solo para mandos medios, y acá se coloca todo esto para mandos medios, otro solo para líderes y otro solo para operarios. Pero ustedes sí tienen 5 públicos o solo tienen uno, en una sola plantilla pueden colocar todo. Esta es una forma bien ejecutiva, porque cuando uno está en las organizaciones, a uno no le dan espacio de presentar 50 láminas ni 30 láminas. En la vida real, para vender un plan, muchas veces te dan 10 minutos. Y en 10 minutos uno debe de presentar qué vas a hacer, cómo me vas a ayudar y cómo vas a hacer que mis indicadores suban. Entonces, dependiendo de las exigencias de la organización, esto es lo que sucede. Entonces uno tiene que ser muy ávido para saber vender y explicar y cómo esto realmente impacta en las necesidades que el cuerpo directivo anda buscando. Si ustedes quieren saber o verlo de otra manera, en nuestras redes sociales, que las voy a poner ahorita, pueden encontrarlo, esto que yo acabo de mencionar, lo pueden encontrar graficado de esta forma. Es una manera sencilla de ponerlo y si ustedes quieren, vamos a ir adelantando en información, pero si ustedes quieren aprender o estar pendiente, estas son nuestras redes sociales. Mi único perfil de LinkedIn es Vanessa Villegas PC y luego todas las demás redes están como PC Endomarketing. Entonces ahí nos pueden seguir por si ustedes están interesados en seguir aprendiendo acerca de estos temas. Vamos a pasar ahora a la parte de las tendencias de comunicación interna y Employer Experience en la nueva normalidad, que nos llevó a revolucionar muchas de las cosas que veníamos haciendo. En enero se estaban presentando unas tendencias de comunicación, pero ahora con todo el tema de COVID-19 se replantearon muchísimas y hay otras que ni tan siquiera aplican ya, porque todo esto nos aceleró procesos que hay empresas que estaban por utilizar una red social y finalmente lo terminaron haciendo, por ejemplo, y ahora ya es un caso de éxito, que vamos a ver casos al final. La primera tendencia es colocar a los empleados al centro de la organización. Y aunque esto pueda sonar obvio, créanme que hay muchísimas organizaciones que dentro de sus planes de acciones el colaborador no es el centro,
para empezar a desarrollar sus objetivos, tanto de negocios como de empresa. Los empleados al centro de la organización significa implementar acciones que mejoren los momentos críticos a través de un Employee Journey Map. El Employee Journey Map es otra cosa, donde montamos las experiencias, pero en términos de tendencia, colocarlo al centro de la organización y entender la fase de reclutamiento, la fase de onboarding, la fase de desempeño, el clima en el que vive, el desarrollo. El desarrollo se refiere a qué plan de carrera tengo yo dentro de la organización. Por ejemplo, cuántas capacitaciones, ¿qué otra cosa puedo aspirar yo desde esta posición? Entonces, tener claro el plan de carrera es importante. También la transición, una vez voy creciendo, ¿qué es lo que me puedo encontrar? Promociones internas y hasta la salida. ¿Qué pasó hoy con el tema de COVID-19? En la salida, muchísimas organizaciones no estaban listas para hacer una gestión de salida porque no han pensado en la experiencia de salida de un colaborador. Quienes no lo hicieron bien, entonces simplemente anunciaron que estaban suspendidos o estaban despedidos prácticamente. Y lo que el colaborador sienta, cómo enviamos esa comunicación, cómo fue esa experiencia, fue por WhatsApp, fue por una llamada, etcétera. Eso es lo que el colaborador se lleva de la cultura de la empresa y estamos perdiendo si no tenemos una estrategia y una acción de salida en experiencia, un candidato que va a hablar bien de nuestra empresa y es un embajador de nuestra cultura. La gente cree que la cultura se construye solo con los colaboradores y en realidad se construye con candidatos. ¿Qué es lo que piensan ellos acerca de tu organización? Tus colaboradores y tus ex colaboradores. Entonces, si estos ex colaboradores en este momento se fueron con una experiencia desagradable, en ese sentido es la cultura que ellos van a ir a reflejar. Y ahora, por ejemplo, en un cuerpo muy gerencial y tal vez de mandos medios, LinkedIn, que es la herramienta donde todos fácilmente comentan, sobre todo si son centennials o millennials, ahí reflejan cómo los han hecho sentir, qué experiencia les han dado desde el reclutamiento hasta la salida. Entonces, COVID-19 en esta experiencia de la nueva normalidad llevó a que muchas empresas dijeran hay que poner a los empleados al centro de la organización, salud y bienestar es importante para ellos, si hay que hacer ceses laborales, entonces hay que pensar en una experiencia de cómo lo hacemos más humano y esto es lo que ha sucedido en una primera tendencia, buscar puntos medios de flexibilidad entre la compañía y el colaborador. La segunda tendencia, como ya les estaba anticipando, es salud y bienestar como temas de acción y de formación. Generalmente hay muchas empresas que hacían nada más una campaña de salud al año y decían, bueno, ya hicimos nuestra feria de salud o bueno, ya informamos sobre el dengue o ponían un afiche del Seguro Social y eso era todo lo que estaban haciendo en temas de salud y bienestar. Pero hay otras organizaciones que piensan diferente y realmente empezaron a tomar acción y sabían que había que educar al colaborador en estos temas, como fue la pandemia. Por ejemplo, se hizo información acerca de cómo salir de casa y regresar a sus oficinas. Había que educar sobre esos procesos. No solamente cuando llegues a mi oficina me interesa informarte, me interesa formarte en todos los ámbitos para que tú te protejas. Entonces, eso habla muy bien de las organizaciones cuando están pensando realmente en cuidar al colaborador. Si al movilizarse en el transporte, si ellos les estaban brindando transporte o ahora que ya se apertura el transporte, cómo cuidarse adentro del transporte público. Protocolos en áreas comunes de la organización, así como áreas comunes como parques, etcétera, que ya la gente pues está yendo a visitar ahora. Visitas de proveedores, cómo ayudamos también a estos proveedores que nos visitan en la compañía y les ayudamos a entender qué protocolos seguimos adentro de nuestra empresa. Hábitos de higienización con sus cosas personales, cómo limpio mi celular, mi cartera, etcétera, la suela de mis zapatos. Entonces, toda esta información, las compañías hoy rápido tuvieron que hacer una campaña de acción para comunicar y proteger al colaborador en todos los ámbitos, porque en la medida que ellos todos se protegieran, pues al final adentro de las organizaciones corrían todos menos peligro. ¿Qué significaba esto? La creación de acciones pensando y estructurando mensajes a partir de descripción de posibles escenarios. ¿Qué pasa si vas al supermercado? ¿Cómo tenés que actuar? Todo eso eran comunicación que se hacía o que se sigue haciendo en la descripción de escenarios, riesgos, métodos de prevención, ejemplos prácticos y hasta testimoniales. Entonces, salud y bienestar en temas de acceso a información, en comunicación,
es una de las tendencias a partir de COVID-19. Probablemente probablemente pueden existir más pandemias, y aquí en adelante ya hay una base donde las empresas están más claras que deben de estos temas estar en constante educación con su audiencia interna. El tercer punto es disminución y control de la incertidumbre. Esto es importante porque si dentro de las organizaciones hay mucha tensión o frustración, si los líderes se quedan callados, que a veces sucede, y no se ayudan a controlar ese nivel de ansiedad que vive la audiencia interna, entonces se crea un ambiente de desestabilización. Entonces los líderes juegan un papel fundamental con conversaciones que ellos deben de llevar a cabo. Por ejemplo, en mensajes como situaciones sobre el rumbo de la empresa, se tenía que comunicar qué va a pasar, vamos a cerrar, vamos a aperturar, en cuánto tiempo, etcétera. Vamos a seguir vendiendo, estamos moviéndonos de rubro, como les decía, estamos haciendo mascarillas, estamos haciendo batas médicas, etcétera. Vamos a exportar, ya no vamos a exportar. Entonces, todo esto es la situación del rumbo de la empresa. Había que comunicar y se tiene que seguir martillando sobre qué va a pasar. Luego, autoevaluaciones y controles diarios. Muchos colaboradores se someten a autoevaluaciones diarias antes de ingresar a sus instalaciones. Entonces, es importante explicarles por qué lo estamos haciendo y cuál es el beneficio para cuidar su salud. Modalidades y horarios de trabajo. ¿Qué pasó? Mucha gente se fue home office a trabajo remoto y esto fue cambiando las modalidades de horario también. Por ejemplo, en plantas de producción, donde a la hora del almuerzo, si hay 700 personas, pues ahora no pueden ir las 700 a almorzar. Entonces se crean diferentes horarios para que la gente pueda tener acceso siempre a su hora de almuerzo, pero no puede estar toda la gente conglomerada en ese espacio. Había que hablar sobre eso para que la gente no esté pensando, o sea, vamos a estar todos en la cafetería, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, todo eso va disminuyendo la incertidumbre si vamos haciendo una comunicación constante y efectiva sobre todo lo que pasa dentro de la organización. Nuevas herramientas que se van a implementar, posibles cierres que pueda tener la organización. Teníamos 6 sucursales y ahora nos vamos a quedar con 3, por ejemplo. Separaciones o destituciones o disposiciones del gobierno. Por ejemplo, cada vez que había una cadena nacional en distintos países y el gobierno emitía comunicados oficiales sobre los planes de acción que había que seguir, entonces inmediatamente la organización jugaba un papel fundamental a la hora de ir a dar toda esa información y explicarle a los colaboradores. Entonces aquí requería mucha agilidad, criterio inmediato de saber cómo, por qué canales y qué había que decir. Eso es en base a la tercera tendencia. Vamos a pasar a la cuarta. La cuarta significa relaciones laborales con nuevos protocolos de comunicación y bioseguridad. Estábamos acostumbrados a que decíamos, hagamos un conversatorio y expliquémosle a los colaboradores, reunámonos en la sala de reuniones y que llegue todo el staff. Todo eso se dejó de hacer, no se puede. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Se empezaron a colocar barreras de acrílico, se empezó a hacer el uso de los intercomunicadores. Por ejemplo, en una planta de producción pusieron en una ventanilla tipo banco donde era el área de recursos humanos y la gente llegaba y exponía sus dudas o sus necesidades. ¿Qué pasó? Ahora por un intercomunicador llego, hago la pregunta, responden rápido y se van. Entonces, esa empatía y esa cercanía humana se va perdiendo en esas relaciones laborales. O uso de radioparlantes. Antes se mandaba a la gente de recursos humanos a los pisos de producción, a las fábricas, pero ahora ya no, por miedo a la exposición, y entonces probablemente estamos utilizando parlantes. Entonces, ¿cómo esto cambió las relaciones humanas, que son sumamente importantes para comunicar? Y los equipos de protección de seguridad, por ejemplo, los ajustes de horarios, como lo decía, todo esto vino a cambiar la forma en la que nos comunicábamos y en la que pensábamos que podíamos desarrollar tácticas anteriormente. ¿Cómo estamos midiendo entonces el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores, si ellos están comprendiendo? ¿Y qué más podemos hacer para que esto, a pesar de que son barreras, esas relaciones que son realmente de las que vivimos dentro de la organización, se mantenga? Entonces, esa es la tendencia número 4. La tendencia número 5 es escucha y empatía, que viene relacionada a la 4. Comprender las emociones y los diferentes escenarios por los que el colaborador atraviesa es finalmente la experiencia que él va a guardar en su memoria.
Él puede entender que la empresa está pasando por un mal momento y puede poner y le pueden terminar su contrato y puede irse feliz con la compañía, porque puede asimilar toda la situación que se está viviendo o las pérdidas que pudo haber acarreado eso para la organización. Pero la forma, vuelvo y repito, en cómo se haga esa experiencia va a determinar mucho sobre la cultura que él se lleva de esta empresa. Entonces, ¿qué hay que hacer con la escucha y empatía? Hay que promover las conversaciones más humanizadas. Por ejemplo, ¿qué hicieron las organizaciones por las personas que dieron positivo a COVID? Se quedaron callados, el tema de la confidencialidad, etcétera. Entonces, estos temas como comunicadores, para realmente aportar valor cuando ustedes trabajen, ya sea que emprendan y pongan su propio negocio, de todas maneras la comunicación la van a tener que aplicar, y es sumamente importante saber que en una pandemia cómo reaccionan ustedes con sus colaboradores. ¿Qué hacen por las personas que son positivas, por las personas que perdieron un familiar en la pandemia, por las personas que tienen enfermo un familiar, por las personas que tienen una licencia de riesgo o que ya tenían condiciones preexistentes? ¿Qué pasa con estas personas? Hay muchas personas que ahorita están en trabajo remoto porque son hipertensas o, por ejemplo, son diabéticos, y entonces ellos están esperando que lo llamen. O cuál es el plan de seguimiento con ellos, o sea, ¿se van a quedar todo el tiempo home office o van a regresar a las oficinas? ¿Qué pasa? Por muy jóvenes que estemos nosotros, desde nuestro cargo tenemos que pensar en todos nuestros públicos, y hay personas muy jóvenes que tienen condiciones preexistentes, entonces no nos podemos enfocar solo en un arquetipo del empleado. Aquí se sacaron nuevos arquetipos, al final era, y las personas con condiciones preexistentes, ¿qué vamos a hacer por ellas en términos de comunicar y vender una experiencia para ellos? Entonces, ¿cómo lo estamos escuchando si no estamos entendiendo cuáles son las conversaciones que deberíamos de estar teniendo adentro de las organizaciones? ¿Cómo comunicamos? A través de esas conversaciones, entendiendo cómo está nuestro público interno. ¿Con qué herramientas de escucha? Bueno, desde una sesión en línea hasta una línea telefónica, como les decía, con preguntas frecuentes de apoyo y de feedback, por medio de correos, por una red social, por foros de asesoría virtual, por una investigación de pulso, etcétera, por sesiones de indagación con grupos. Si yo tengo 3,000 colaboradores, no los puedo meter a una sesión en línea. Entonces hago diferentes grupos donde yo puedo ir sondeando cómo se está sintiendo mi gente, escuchando qué necesidades hay. De repente aquí yo mencioné estas, pero pueden haber otras. Cuando un miembro de la familia se queda sin empleo, por ejemplo, ¿cómo sabemos hoy en las organizaciones? Ok, del 100% de nuestros empleados, el 30% de ellos, más de un familiar con los que viven en casa, ha perdido empleo. Entonces, ¿cómo saber? ¿Qué estamos haciendo por eso? Si al final nosotros decimos, yo no sé, no me interesa, entonces no estamos entendiendo a nuestra audiencia. Si no estamos haciendo ningún plan de acción para ellos, y no significa que vamos a ir y le vamos a ir a conseguir el trabajo al familiar, sino que qué acciones podríamos ayudar. Por ejemplo, un plan financiero, de apoyo, cómo hacer un presupuesto en momentos de crisis, qué herramientas les podemos dar a ellos que finalmente se sientan apoyados dentro de la organización. Así los ponemos realmente al centro. Luego, la sexta tendencia es conversaciones humanas digitalizadas, diálogos no solo de temas de trabajo, que sucede en muchas organizaciones, tienen reuniones y es esto y esto hay que hacer, y ni tan siquiera nos detenemos a preguntar cómo se sienten las personas. Preguntas empáticas, fomentar las mismas charlas de pasillo que se tenían dentro de las organizaciones de forma virtual, after office virtuales, que eso existía, pero en las organizaciones, pero ahora cómo lo hacemos diferente. Y herramientas que ayuden al contacto, TikTok, Instagram, el Messenger de Facebook, etcétera, HostParty, que es otra aplicación. Cómo utilizamos esto y le ponemos un poquito de ingrediente de entretenimiento que diluya la tensión del día a día del trabajo. Esto es importante tomarlo en cuenta para que ustedes como comunicadores en un futuro entiendan y sepan qué rol fundamental juegan dentro de la organización. Luego, el teletrabajo o el trabajo remoto. Hay muchísima información y en la que profundizar, pero aquí vamos a ver dos láminas que profundizan en esto. Primero, el teletrabajo acá en Centroamérica. Me atrevería a decir que eran pocas empresas las que aplicaban esto y tocó hacerlo como un cambio acelerado. O sea, no podemos regresar, hay que empezar ya. Entonces fue un poco como digamos, golpeado el cambio, y nosotros
con las organizaciones con las que trabajábamos, hablamos que hay que tomar en cuenta, primero, investigar las condiciones de los colaboradores para determinar si se pueden quedar o no bajo un modelo de trabajo remoto. Por ejemplo, si cuántos colaboradores tengo ahorita trabajando desde casa que tienen hijos y no están en la escuela, porque las escuelas todavía están cerradas. Entonces yo estoy trabajando, pero tengo al niño haciendo la tarea, pero tenemos una computadora, la estamos compartiendo. Entonces, ese ambiente, yo estoy clara cuántas personas yo tengo en este momento bajo esas condiciones. Segundo, trabajo desde casa, pero es que ellos son los solteros, ellos no tienen hijos. No tienen hijos, pero más de alguno quizás está cuidando a un adulto mayor. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo claro. No cuenta con un espacio adecuado de trabajo. Está trabajando desde la cama, está en una mala postura, o está en el comedor y está acá y está pasando una persona a otra y entonces se escucha que están cocinando. Entonces, en realidad, ¿qué realidad viven nuestros colaboradores para poder hacer un trabajo remoto? Entonces, ahí depende mucho del presupuesto de las organizaciones. Y, por ejemplo, hay organizaciones que mandaron una silla ergonómica para sus colaboradores. Hay organizaciones que han mandado enlace de internet, etcétera. Entonces, ¿cómo yo quiero que el colaborador dé buenos resultados, pero no estoy pensando en cómo él está haciendo para trabajar desde su casa? Si no comprendo los escenarios, no puedo mejorar la experiencia. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros desde el área de comunicaciones? Cuando nos dicen, ¿qué hacemos por la gente que está en trabajo remoto? Entender primero esto, porque si no entendemos esto, no le podemos dar una solución estratégica al cliente o a nuestro jefe o líder en un proyecto dentro de la organización. Tips para trabajo remoto. Tenemos que construir contenido entonces. Bueno, ya estamos bajo el trabajo remoto y ahorita no está ni la silla ni el enlace de internet, pero empezamos a trabajar. Ok, van a ser acciones que quizás se hagan a futuro, pero entonces hay que empezar a dar tips de cómo crear espacios dentro de tu casa para el trabajo remoto. Cómo pueden hacer protocolos de videoconferencias y definir agendas para ser productivos a pesar de esto. Entonces, ahí es donde entramos como comunicadores a empezar a generar contenido de valor. Que no sea, como yo siempre digo, que no sea ir a tomar fotos, videos, redactar newsletter, ni nada de eso, sino que en realidad esas son cosas bien operativas y nosotros tenemos que volvernos en un rol mucho más estratégico. Ahora, ¿cómo liderar? Eso es para la gente que está desde un mando medio, pero ahora, si yo soy líder, si yo soy el gerente de una planta, si soy el gerente de calidad, por ejemplo, ¿cómo lidero el trabajo remoto con mi gente si yo nunca había liderado esto? Y esto es nuevo para mí. Ok, entonces nosotros aquí les ponemos como un par de tips que se han dado en esta nueva normalidad. Primero, reunirse temprano. Definir cuáles son los puntos de acción a trabajar en el día, hacer grupos pequeños, no se tienen que hacer grupos de 50, 70, etcétera, personas, porque es mentira, no se aterriza en nada. Hay que ser claros sobre las metas y roles, hay que regularizar un horario. Nosotros tenemos clientes que a veces nos llaman y nos dicen, no puede ser, o sea, yo antes salía a las 5 de mi empresa y yo sentía que terminaba, pero ahora llego y son 7, 8, 9 de la noche y siento que nunca paro. Y eso es por lo mismo, porque el mismo trabajo remoto, al estar en casa, tiene ventajas y tiene desventajas. Si no ponemos límites en que la gente sea productiva en las horas que tiene que ser productiva, entonces como están atendiendo tareas del hogar, van postergando lo que tienen que hacer y llegan hasta 7, 8, 9 de la noche trabajando de esta manera. Hay que capacitar también a las personas sobre el uso de la tecnología. Bueno, en el caso de los docentes, creo que más en el sector público, nunca habían utilizado Google Classroom, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? O sea, no estaban ni listos para entrar en una modalidad virtual. Entonces, como compañía, como institución, me encargo de que realmente mi personal esté 100% capacitado para llevar a cabo esto. Entonces, generalmente lo dejamos al azar, ¿verdad? Y decimos, ay, no, que el catedrático, o que vean ellos cómo hacen su clase, ahí está la herramienta. Entonces, realmente nos estamos preocupando por nuestros colaboradores y qué calidad y qué nivel de servicio ellos están dando. Entonces, todos estos detalles son sumamente importantes y poner metas reales de trabajo, ¿verdad? Obviamente la productividad, si se logra llevar a un equilibrio, puede ser la misma aunque yo esté en casa. Pero para eso hay que trabajar en la cultura del colaborador que demuestre que estando en casa va a dar los mismos resultados que estando desde la oficina.
Ahora, la última tendencia es el alineamiento cultural desde la nueva normalidad. Lo más difícil que ustedes se van a encontrar cuando estén dentro de una organización, o si ya están, ya se dieron cuenta que es el alineamiento, que desde el cargo más sencillo hasta el directivo realmente tracen una línea y que todos estén en la misma página y entiendan cómo funciona la organización, los objetivos. Esa es la parte, el reto más difícil de muchas organizaciones y de nosotros como comunicadores para lograr que ese alineamiento se dé. Entonces, hay acciones que debemos tomar en cuenta. Primero, la responsabilidad de esta tendencia no recae únicamente sobre el comunicador, sino a nivel directivo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un plan y quiero cambiar los beneficios que actualmente estoy ofreciendo para mis colaboradores en la organización, porque hice un estudio y me di cuenta que el 80% son centennials, jóvenes de 23, 24 años, y yo sigo ofreciendo un beneficio al cual ellos ya valoraron a través de una encuesta y está mal valorado porque para ellos no es atractivo, y quiero cambiar estos beneficios y quiero hacerlos más atractivos para este público, yo me tengo que sentar con la persona de finanzas, de contabilidad, de legal, para ver si esto también, según las leyes del Código de Trabajo, es posible hacerlo, con la persona de tecnología, si en caso yo lo que quiero hacer es una aplicación, algún tema para que ellos tengan algún descuento, etcétera. Entonces, a la hora de tomar las decisiones de qué vamos a hacer para alinearnos, el cuerpo directivo debe de estar presente y de acuerdo. No es el área de recursos humanos ni de comunicaciones solamente, es todos antes de presentar un plan, estando claro si es viable económicamente y legalmente llevarlo a cabo. Acciones que debemos de tomar en cuenta para el alineamiento: una comunicación constante con los equipos, trazando estrategias de cómo hacerlo, una información clara sobre los roles y objetivos que se están persiguiendo, un mensaje también sobre el propósito de la organización. No es tanto la misión, la visión, los valores ni nada de eso, que sí es importante que muchas veces están pegados en una pared y la gente lo viva, sino más bien cómo esto lo volvemos en la coyuntura actual de alinearlo. Para muchas organizaciones su misión y su visión cambió y quizás su propósito se ha visto cambiado. Y luego, mediciones regulares. También para saber qué tan alineados seguimos. Nosotros creemos que en marzo comunicamos súper bien el tema de la pandemia, pero hay que ver si en junio sigue siendo tan latente y ahora en septiembre. Entonces se tienen que ir haciendo esos pulsos para entender qué tanto la gente seguimos alineados y ya nos desalineamos. Entonces esto es un trabajo constante, sumamente estratégico para dar resultados que el negocio espera. Aquí están las 8 tendencias que les he compartido este día y les he explicado, que son empleados al centro de la organización, salud y bienestar como temas de acción e información, disminución y control de la incertidumbre, relaciones laborales con nuevos protocolos, escucha y empatía, conversaciones humanas digitalizadas, teletrabajo como parte de un cambio acelerado y alineamiento cultural de la nueva realidad. Luego que ustedes han visto estas 8 tendencias, vamos a pasar a la parte chévere, que es la parte práctica, donde ustedes pueden ver esto ya en materia de cómo lo hacen las organizaciones. Vamos a poner el primer ejemplo. El primer ejemplo es del Banco de Crédito de Perú. Estos ejemplos no son de, voy a poner uno de Centroamérica, por supuesto, incluyendo El Salvador, pero quiero comentarles que son de Latinoamérica, ¿verdad? Para que nosotros veamos que cómo también en Sudamérica esto está muchísimo más desarrollado que acá y cómo nosotros tenemos que ir entendiendo para agregarle valor el día que estamos dentro de una organización. El Banco de Crédito de Perú hizo un programa que se llamaba Programa Vive BCP y se basaron en 3 pilares: en el bienestar físico, en el bienestar emocional y en el bienestar financiero. En el bienestar físico, ellos hicieron tips sobre alimentación saludable a través de la marca empleadora de ellos en Facebook, que se llama Trabaja en el BCP. Hicieron rutinas virtuales de ejercicios para que la gente hiciera, por supuesto, un poco de ejercicio en casa, recomendaciones para sobrellevar la cuarentena. Entonces estaban dando todo este programa en vivo de bienestar físico a través de su cuenta de Facebook como marca empleadora, no como marca comercial, que eso es bien importante. Vea, esta es otra página donde están los colaboradores. La parte de bienestar emocional, estuvieron dando una línea de apoyo emocional con psicólogos para orientación familiar y consejos para el balance de vida-trabajo. Y también hicieron una línea de apoyo de bienestar financiero, donde dieron asesoría en educación financiera,
dieron lives sobre consejos financieros y hablaban sobre cómo crear un presupuesto en momentos de crisis. Entonces, mire qué interesante este ejemplo, que finalmente ellos tocaron 3 pilares importantes que realmente son neurálgicos para el colaborador. Y en cualquier escenario que se encontrara el colaborador, digamos que emocionalmente le estaba bien y en su familia todo estaba bien, pero económicamente no. Y de repente yo puedo estar bien emocionalmente y financieramente también, pero como estoy encerrado, no hago ejercicio, me interesa más el pilar de bienestar físico. Entonces, ¿cómo creo acciones transversales que le puedan pegar a todos los públicos, entendiendo las necesidades? Entonces, este es el primer ejemplo del Banco de Crédito de Perú. Y vamos a pasar a otro ejemplo donde aquí hay un liderazgo, digamos, más de nivel profesional, que es Manpower. Ellos crearon una acción que ustedes van a decir, ay, bueno, pero el grupo de WhatsApp y listas de difusión, o sea, eso no es nada novedoso. Las herramientas no son las novedosas. Lo novedoso es el tipo de estrategia que utilizamos para hacer uso de estas herramientas. Entonces ellos crearon a través de WhatsApp una lista de difusión que se llamaba Digital Leaders, y ellos lo que hicieron fue al cuerpo gerencial empezarle a dar habilidades digitales de cómo posicionarlos como influencers internos, proveyéndoles consejos, tips, dándoles buenas prácticas de cómo ellos podían potenciar su rol como cuerpo directivo, y los dotaron de muchas herramientas para que ellos realmente conectaran con sus públicos internos o sus audiencias internas. Entonces, si yo era un gerente de un área que tenía a cargo 75 personas, a este gerente fue al que le dieron las herramientas para que él lograra conectar con esas 75 personas, volviéndose un influencer interno. Ellos midieron con sus gerentes esta acción y tuvieron el 92% de satisfacción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que comunicación interna estaba siendo estratégico en este momento porque estaba dotando de habilidades a sus líderes, y estos líderes los evalúan a ellos con un 92% de que esta práctica o esta acción les funcionó. Como les decía, al final todo esto sirve para fortalecer la cultura interna. ¿Por qué? Porque estos líderes, en la manera en la que se comunican y generan esa conexión con el empleado, esto es la cultura de la empresa, los comportamientos. Entonces, todas las acciones de comunicación están ligadas a la cultura organizacional. Y luego me encanta este ejemplo de Falabella, y les cuento porque cuando ustedes estén ya ejerciendo, o si ya están ejerciendo, se van a dar cuenta que todos los clientes les van a decir, o que todos sus líderes les van a decir, que su negocio es complicado, que su gente es complicada, que usted no se imagina que nosotros tenemos 6 rubros, etcétera. Pero en realidad, cada quien vive la naturaleza de su industria e independientemente de la cantidad de diversidad que exista dentro del negocio, pueden hacer acciones transversales también, y este ejemplo me encanta por eso. El programa de ellos se llamaba Somos un Equipo. Ellos tienen 6 unidades de negocio, desde tiendas por departamento, retail, que es en este caso, centros comerciales, tienen un área de tecnología, tienen un centro financiero. Entonces, como ustedes ven, financiero con un centro comercial probablemente no tengan nada que ver. Están en 9 países y tienen colaboradores que hablan idiomas diferentes, porque también están en Brasilia y hablan portugués, ¿verdad? Están en Shanghái también. Entonces tienen distintas culturas, porque no es la misma cultura de Brasil que la cultura que está en Argentina, por ejemplo, que bueno, que Falabella de Argentina se está yendo en estos momentos, pero definitivamente el tener culturas y subculturas te vuelve un reto mayor. Pero ¿qué hicieron desde el área de comunicación interna? Primero, a pesar de tener una estructura compleja, por cada unidad de negocios activaron la plataforma de Workplace. Y a través de esta plataforma, ellos empezaron a hablar en 3 tipos de pilares. El tema de la contingencia, que era todo lo relacionado a COVID, utilizando live streaming, y tuvieron una participación en cada unidad de negocio del 90%. Esto es sumamente significativo por lo que les decía. Por ejemplo, llegar al personal que está desde una computadora es diferente al que no tiene una computadora enfrente. Por ejemplo, en un centro financiero, yo estoy, por ejemplo, en atención al cliente y probablemente tengo una computadora enfrente y puedo estar viendo mensajes que me están cayendo. Pero si yo estoy en el área de crédito de pymes y me toca andar en la calle para
asesoría de clientes, etcétera, o recolección de clientes, yo lo único que tengo es mi dispositivo móvil. Entonces, como una misma acción, independientemente tenga móvil o computadora, puede ser transversal. Entonces, el tener el 90% de audiencia en cada una de sus unidades de negocio significaba que la gente estaba conectada, y muchas veces hacemos acciones y no logramos llegar al 100% de nuestra audiencia interna. Entonces, tener un 90% de participación es sumamente significativo. Luego hablaron de autocuidado, que era el resguardo de la salud física y mental. Y ellos crearon una encuesta que está principalmente en las tiendas y sucursales, donde un día antes de ir a trabajar le preguntaban a las personas cómo se sentían en su estado de salud físico y mental. Entonces, eso a mí me da un parámetro y decimos, ok, están pensando en mí como colaborador, y la organización está jalando data y puede ir midiendo cómo es el nivel de satisfacción de sus colaboradores. Y luego hablaron alrededor del home office, ya que el 60% de todos sus colaboradores en todas sus áreas de negocios estaban trabajando remotamente. Entonces crearon una actividad como un gym virtual, manuales y guías de lineamiento de cómo trabajar remotamente, y hicieron varios entrenamientos a través de Teams. Eventos de mesa redonda que antes hacían personalmente dentro de las instalaciones, hoy lo llevaron al área digital. Entonces, sumamente interesante cómo a través de una sola plataforma en 9 unidades de negocios, ellos lograron comunicar de una manera efectiva. Alsea, solo quiero recalcar que son los dueños de la franquicia de Starbucks y Burger King en Argentina. Acá lo que se hizo, y esta es la acción más bonita, es que conectaron el propósito personal del colaborador con el propósito de la organización. Y hicieron un programa de voluntariado donde las personas que se anotaban en este programa de voluntariado le hacían las compras a los adultos mayores que no podían salir por la situación de cuarentena, ¿verdad? Que no podían ir al supermercado o que corrían más riesgo. Entonces, esta acción ellos la vendieron también a través de lives, y empezaron a medir el pulso en 4 ejes. En su ámbito personal, cómo había sido la comunicación, el liderazgo y qué sugerencias tenía la gente, siempre también a través de Workplace. Pero esto quizá que se parece al anterior, lo que más me gustó y quiero resaltar es justamente este programa de voluntariado que conecta el propósito personal con el empresarial. Y bueno, este ejemplo de la industria textil que se da en Dominicana, en El Salvador y en Honduras, también es sumamente creativo. ¿Qué parte hicieron ellos? Ellos educaron en 3 ámbitos: en concientizar sobre la prevención, en inspirar emociones positivas y en promover prácticas de responsabilidad, donde decían que al final la responsabilidad de cuidarnos era también de cada uno de los que pertenecíamos adentro de la empresa. Ellos también hicieron la misma táctica de WhatsApp, de mandar información por WhatsApp, pero lo que ellos tomaron como desafío fue publicar en Instagram y abrir un perfil de marca empleadora, donde en este momento, ustedes lo pueden buscar, solamente hablan de temas de COVID, como lo hacen ellos desde hace muchísimos años. Ellos han creado un arquetipo del personaje que representa el 80% de sus colaboradores, porque el colaborador de ellos es un colaborador más operativo. Y este personaje es el que les habla y les vende no normas, sino acuerdos. Entonces, a través de este personaje, ellos han hecho toda su comunicación, videos. No solo ahora, como les digo, el personaje viene existiendo, ha tenido una evolución desde que era simplemente una caricatura 2D plana hasta que se convirtió ahora en un personaje 3D que habla, se expresa, etc. Y aquí les quiero poner un video para que ustedes vean cómo ellos, a través de un tema 3D, utilizaron un storytelling, pero a mí lo que me encanta de esto es que sin hablar. Si yo tengo un público operativo y la gente no lee o no tiene el tiempo, a veces están en las cafeterías almorzando y no se van a detener a leer. Entonces, como esto realmente con solo verlo, yo lo llamo al estilo Pantera Rosa, sin que me hable. Si alguno de ustedes conoció a la Pantera Rosa, era este personaje de caricatura que contaba una narrativa sin hablar. Entonces, así hicieron ellos el video, se lo voy a poner en este momento, para que ustedes puedan apreciar. Es un videito corto de 2 minutitos.
Bueno, vamos a seguir compartiendo la presentación. Bueno, y como les mencionaba, Hanesbrand hizo esta parte y si ustedes se fijaron, realmente para un colaborador que es de nivel operativo, que trabaja más en el área textil, costura, etcétera, no necesariamente debe de leer tanto, sino que simplemente con ver él puede asimilar esta información. Entonces, ¿cómo podemos ser creativos a través del storytelling como herramienta, pero realmente siendo estratégicos en nuestro propósito de comunicación? Ya vamos a ir cerrando y les voy a ir dejando como aquí tips o ideas de qué otras experiencias virtuales se pueden hacer en esta nueva normalidad. Por ejemplo, conciertos, meditación, actividad física, actividades para realizar en casa, delivery de experiencias, tips para trabajo remoto, teatro streaming, etcétera. Ahora, para cerrar es importante que tomen en cuenta los siguientes pasos para la creación de experiencias. Por ejemplo, debemos de tener claro el Employee Value Proposition, que significa cuál es la propuesta de valor que nosotros le damos al colaborador y que ahora se convierte en una propuesta de valor para la familia, el tipo de cultura de experiencia, diseñar ese plan estratégico, implementar acciones para mejorar esa experiencia y medir el impacto de estas experiencias. Con esto hemos finalizado la presentación. Yo les puedo agradecer que antes que terminemos tal vez puedan encender sus cámaras para podernos tomar una foto de esta clase y que se pueda guardar una memoria de todos.
Vamos a abrir las cámaras entonces en este momento. Solo un ratito, para que salgamos guapos ahí en la foto. Vamos a ver. Andrea, Pamela, Jennifer. Ya ven que sí se ven guapos. Ok, ¿estamos listos? Bueno. Vamos. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Ahí estamos. Chévere, bueno, entonces pueden ir haciendo sus preguntas para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas. Ok, bueno, en primer lugar, Vanessa, agradecerle por toda la información que nos ha compartido. Creo que en cuanto hora y media más o menos ha resumido muchos de los temas que hemos estado compartiendo con los jóvenes y especialmente hoy en el contexto de la pandemia, que el tema emocional ha sido un tema bastante clave, ¿verdad?, para manejar a nivel de comunicación interna. Yo quiero formularle una pregunta en lo que los jóvenes también se animan a formular un par más. ¿Cómo considera usted, Vanessa, también de acuerdo a su experiencia, que la pandemia cambió la forma de ver al talento humano en las organizaciones? De hecho, algunas empresas, algunos expertos en el tema están tratando de hacer a un lado este término de recursos humanos para centrarse en las personas, en lo que son, ¿no? Entonces, ¿cómo cree usted que la pandemia cambió la manera de ver a las personas, de ver al talento humano en las organizaciones y cómo esto obviamente ha impactado también en la cultura? Bueno, yo creo que la forma en la que cambió es que la empresa se puso mucho más ágil a la hora de pensar en el colaborador, porque realmente sin el talento humano es imposible dar un servicio o vender un producto. Eso ellos ya lo saben, pero finalmente ellos ahora, no todas las organizaciones, pero la mayoría está viendo esa parte más humana de proteger su salud. Entonces, esa sensación de bienestar, de cuidarlos, creo que es una de las primeras perspectivas que han cambiado a raíz de la pandemia, de cuidar la salud del colaborador. Eso creo que es uno de los enlaces más significativos que antes, como yo decía, era una feria de salud, era una acción sencilla, pero hoy realmente sí se ha vuelto un tema de propósito dentro de la organización. No verlo como alguien que me ayuda a cumplir mi objetivo, sino también cómo me preocupo por su bienestar. Entonces creo que esa es una forma más humana en la que las organizaciones se han sensibilizado, porque sin el talento humano no se puede llevar a cabo, y aunque eso suene obvio, pero al final muchas organizaciones no ponen al centro a su colaborador. De hecho, en Centroamérica, nosotros, como usted bien lo decía, somos la primera firma que trabaja en cultura y temas de endomarketing, y ha sido un desafío mantenernos durante estos 10 años. Gracias a Dios, los clientes que han confiado se permanecen con nosotros, pero el desafío es precisamente eso. O sea, las organizaciones no invierten en trabajar una experiencia para el colaborador. La organización contrata a alguien de comunicaciones para que haga boletines muchas veces y no está pensando en la experiencia de todo lo que el área de comunicaciones puede ofrecer. Y ese es el desafío más grande, que las organizaciones no ponen al centro de su estrategia al colaborador. Y en la pandemia lo cambió de esa manera. Muchas organizaciones ahora lo están viendo como un tema importante. Bien, hay otro público también con el que a veces resulta todo un desafío la comunicación, y me refiero al sector de los adultos mayores, que ahora que estamos en todo este contexto post pandemia y durante la pandemia también, todos sabemos que son una población vulnerable y que prácticamente han sido los últimos en incorporarse a sus lugares de trabajo. Son personas que a lo mejor no están habituados al tema digital, que necesitan el apoyo de otras personas para
poder desarrollar sus habilidades en el uso de la tecnología. Entonces, la pregunta va orientada a cómo se construye cultura con este sector cuando no se puede tener, por ejemplo, conversaciones digitales, como usted mencionaba en su intervención. Perdone, solo acláreme con qué sector me estaba diciendo. Entendí todo el punto, pero ¿con qué sector me decía? Adultos mayores. Ok, en el área de adultos mayores, ¿usted se refiere que ellos están laborando actualmente o con una estrategia de salida para las personas que ya se jubilaron, por ejemplo? Porque los que están laborando. Ah, los que están laborando, ok. Bueno, a ver, yo siempre digo que nosotros desde el área de comunicaciones no podemos hacer magia. Y si entendemos que estas personas no tienen ese contacto y están desde casa y no pueden regresar, entonces de alguna manera tenemos que llevar esa información a ellos y dar ese entrenamiento, dar esa capacitación, ponerles una persona que los pueda acompañar en este proceso, pero si ellos se deben de reintegrar, aunque sea de forma remota, hay que hacer acciones para capacitarlos. Pero difícilmente si ellos no pueden regresar a laborar y sin utilizar los medios, por eso una de las acciones decía era capacitar en el uso de las herramientas, aunque sean adultos mayores, pero hay que capacitarlos. Y adultos mayores entendiendo como qué parámetros, porque por ejemplo, en el caso, puedo poner el caso de mi mamá, tiene 70 años, pero ella maneja súper bien Facebook, Instagram, etcétera, entiende. Entonces también si están dentro del área entre los 60 y 70 años, muchos vicepresidentes de compañías, de hecho, están en esa edad y es importante llevar esa capacitación, esa herramienta, dotarlos de las herramientas, si no tienen computadora, etcétera, para que ellos se integren de esta manera. Ahora, si no es un trabajo virtual, sino que usted me está hablando de una persona que hace oficio doméstico, por ejemplo, ¿verdad? Que está en el área de limpieza de una empresa, ya son adultos mayores, entonces creo que ahí la organización debe de considerar en una estrategia de salida digna para el colaborador, o sea, con sus prestaciones, con una estrategia de salida, porque realmente si tiene una exposición, que tanto la empresa puede cumplir también por un largo plazo su contrato, su remuneración o reubicarlo, que eso también es algo que están haciendo las empresas, ayudar a una reubicación en otros sectores donde corran menor riesgo. Pero definitivamente o les damos las herramientas tecnológicas si es un tema que se puede hacer por medio de la red, o la empresa lastimosamente debe desarrollar una estrategia de salida y de reubicación, o hacer una estrategia de salida digna donde ellos puedan honrar el contrato por 1 o el año que le haga falta para jubilarse. Depende del presupuesto de la organización, pero se debe de hacer algo con estas personas. Muy bien, por ahí Olivia nos deja también un comentario, dice: mi trabajo lo que hicieron fue una jornada de charlas como de salud mental, tocaron temas de cómo tratar la pérdida por COVID en la familia, motivaban a pasar el fin de semana en casa, cómo manejar el estrés durante la pandemia. Creo que eso ayudó a todos a sentir que el recurso humano es valorado. Y varias empresas siguieron en esta misma tónica también, ¿verdad? Según nos ha compartido Vanessa. Dice Andrés: ¿cómo puedo definir los KPIs para una estrategia que busca promover la salud y bienestar emocional dentro de una empresa? Interesante pregunta. A veces la medición es el talón de Aquiles en comunicación. Sí, bueno, ahí por supuesto depende también de los KPIs que tenga el negocio, porque ahí es donde los tenemos que conectar, pero por ejemplo, si buscamos bienestar emocional dentro de una empresa, en este caso es niveles de ansiedad, satisfacción, por ejemplo, la típica encuesta de las caritas del Employee Net Promoter Score, que es la enojada, la triste y la de felicidad. Entonces, esta medición de satisfacción, hay empresas que la hacen a diario, hay empresas que las hacen semanales. Entonces, un primer KPI es cómo está saliendo mi nivel de satisfacción. Otro puede ser niveles de ansiedad y estrés. Otro puede ser
trabajo extra, si constantemente me estoy llevando trabajo extra a la casa, ¿cuántos colaboradores están ahorita con trabajo extra después de sus horas? Entonces, de esa manera podemos ir encontrando los KPI para el bienestar emocional, pero por ejemplo, por eso digo que depende, si una empresa ha hecho cese laboral del 40% de sus empleados, entonces el KPI va a variar, por ejemplo, porque en el tema emocional puede ser más la pérdida de este talento que me ayudaba a mí para ejercer mi trabajo. Entonces antes éramos 5 y hoy me está tocando solo a mí. Entonces eso generalmente se va en base al criterio del colaborador, del cuerpo gerencial y de la necesidad que se está viviendo. Entonces a veces se toma un pulso para encontrar esos KPI que queremos mejorar. Y en otras ocasiones, la misma dirección de la empresa te dice, necesito mejorar este KPI de rotación, por ejemplo. Tengo la rotación disparada. Entonces, el KPI que tenés que encontrar es por qué la gente se está yendo en este momento. Entonces, ahí unís, la rotación se está yendo por temas financieros, la gente está bien endeudada y entonces como ya les están acaparando su salario prácticamente a través del endeudamiento que tienen, prefieren renunciar, etc. Entonces, hay una cantidad de cosas que generalmente para bienestar emocional, lo básico es eso, nivel de satisfacción, ansiedad, etc. Muy bien. Para ir finalizando, Vanessa, ¿cuáles considera que son los retos más grandes del comunicador para construir cultura post-pandemia? El reto más grande es conectar el propósito personal con el propósito cultural de la empresa. Eso es lo primero. Post-pandemia, esto va a pasar. Y al final, si las empresas no hacen nada, simplemente hiciste mientras tuviste la necesidad, pero luego ya no pasó nada. Entonces hay que conectar, entender la audiencia que tenemos, si son centennials, millennials, baby boomers, etcétera, con el propósito de la organización. Eso es uno de los principales desafíos, mantenernos. Otro desafío es mantenerse en el nivel de comunicación. ¿Qué pasó con esto? Que no comunicaban nada y ahora por COVID empezaron a comunicar y la gente ahora se siente sumamente conectada, pero pasa esto y volvemos un poco a la normalidad y ya no hay esa comunicación. Entonces, el desafío es mantenernos en la misma agilidad y en ese nivel de acción, y lo que compartía aquí la compañera que decía, bueno, nos hicieron sentir valorados, entonces no solo ahora. O sea, el reto es que la gente se sienta valorada de aquí y siempre en su experiencia. Nos pregunta Andrea, en el caso de que una empresa no haya tenido buenos resultados debido a su cultura corporativa en este periodo de pandemia, ¿qué acciones debe llevar a cabo para poder seguir adelante? La primera acción es que desde el área de comunicaciones y recursos humanos le demuestren al cuerpo directivo que hay una necesidad de mejorar la cultura, el sentido de pertenencia por las cosas que se hicieron mal. Hay que demostrar por qué se hicieron mal y por qué tenemos esa conclusión que hay malos resultados. Si ya se tienen esos malos resultados con una investigación tangible y demostramos que hay un tema de ambiente laboral que hay que levantar, entonces a partir de ahí los primeros que deben de estar convencidos son el cuerpo directivo. Si ellos no están convencidos, por el plan más interesante que les presentemos, realmente si la necesidad no la ven ellos, difícilmente vamos a lograr hacer algo dentro de las organizaciones, pero para eso hay que demostrarles que realmente hay un problema. Y si ellos ya están claros de eso, entonces el camino va a ser fácil, hay que implementar estrategias para mejorar todo eso que hicimos mal. Creo que hay otra. Dice Edwin, ¿cuál podría ser un primer paso para iniciar la cultura corporativa en el caso de una empresa que jamás le ha prestado importancia? Llevar los temas a la mesa nuevamente, demostrando por qué es importante la cultura. ¿Qué comportamientos no están ayudando a cumplir los objetivos? Hay que ir a gerencia, al CEO, al staff corporativo y hacerles ver que esos indicadores por los que ellos no ven resultados vienen a raíz de que no tenemos una cultura definida, pero hay que demostrarles por qué. Porque si nosotros como comunicadores solo llegamos y decimos hay que trabajar en la cultura porque nunca lo hemos hecho,
te van a preguntar, pero ¿en qué de cultura? ¿O por qué la cultura? No, si, o dicen ellos, no, si la gente está súper comprometida, pero ¿en qué hay que trabajar? Entonces, por ejemplo, ahí se ven temas. Sistemas Lean, que de repente ellos quieren implementar y dicen a la gente ya le explicamos y no nos funciona, o sistemas, por ejemplo, que ellos quieren desarrollar con un nuevo software en su cuerpo, van a implementar SAP, por ejemplo, y este nuevo sistema de ERP, la gente no se está adaptando al cambio, entonces hay que decir, claro, no tenemos una cultura digital, ok, entonces mi plan va a empezar por medir, le tenemos que decir, hay que medir la cultura y realmente te vas a dar cuenta que no tenemos una cultura digital, no tenemos una cultura orientada a resultados, a la agilidad. Ok, entonces hay que trazar un plan para esa cultura, pero eso nace de, valga la redundancia, de esa necesidad que tenga la organización. Por ahí es como nos podemos meter y ellos van identificando, sí, no tenemos una cultura orientada a resultados, no estamos cumpliendo las metas de producción, no estamos cumpliendo las metas de servicio, estamos siendo mal evaluados, ok. Entonces, en base a todas esas carencias, de esas carencias nace la necesidad de establecer una cultura. Bien, Andrea dice, ¿cuál es el tiempo prudente para hacer cambios significativos dentro de una cultura corporativa que no ha tenido los resultados que se esperaban en esta pandemia? Nuevamente, eso depende del nivel de acción y de estrategia. A ver, un tema de la cultura nunca acaba. La cultura no tiene fin, o sea, no es que ya hice una acción y ya terminó. Ahora, que no ha tenido resultados que esperaba durante la pandemia, entonces dependiendo de qué resultados son los que no obtuvieron, querían hacer retención de colaboradores y igual tuvieron fuga de colaboradores, ok, entonces en base a eso es que nosotros decimos, bueno, hay que mejorar los resultados, hay que hacer una estrategia de retención de personal, y entonces esa estrategia de retención de personal puede durar 4 semanas, 6 semanas, con acciones donde vamos a ir tocando a lo largo del año. Okay, porque de eso se trató la necesidad. Entonces, dependiendo de la necesidad, uno podría decir, esto puede durar 3 meses y puede estar completado con 7 acciones y se van a desarrollar así. Otra cosa importante, aprovechando esa pregunta, es uno debe estar claro qué realidad tiene dentro de la empresa en cuanto al equipo. A veces se presentan planes y nos ha pasado en nuestra experiencia, unos planes magníficos para accionar después de un mal resultado, pero es que el resultado se dio porque es una persona la que está haciendo toda la comunicación, la que está haciendo la cultura, la que está haciendo todo el desarrollo del contenido, etc. Entonces, así es sumamente difícil. O sea, esto es un equipo y eso es algo bien importante que las organizaciones todavía no todas entienden. Está el de comunicaciones, pero quieren que sea el diseñador, el que hace el plan audiovisual, el estratega, el que implementa y el que también va a ir a desarrollar en conjunto con recursos humanos. Entonces, las cosas a veces no dan resultado porque una sola persona no puede llevar a cabo toda la investigación, el análisis, etcétera. Entonces, a veces por eso es que las empresas dicen, aquí está el de comunicaciones, pero viene la firma consultora y nos va a dar soporte, porque ya para llevar a cabo todo el plan de acción, una persona es bien difícil que dé resultados a grandes escalas. Generalmente es cuando hay equipos conformados. Entonces, todas esas realidades son las que pueden dar una respuesta más clara. Sin embargo, es bien difícil decir en 3 semanas vas a dar resultados, porque depende de la táctica, el tiempo en el que se va a elaborar. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por su tiempo y por habernos ilustrado con ejemplos reales también de lo que está pasando en términos de cultura corporativa, no solo en El Salvador, sino que en otros países de la región. Y yo creo que va a ser bastante interesante ver los resultados también ya materializados en las campañas que estos jóvenes van a realizar próximamente. Ojalá la podamos tener también a usted para que nos evalúe y nos dé su feedback. Me quedo con 2 lecciones interesantes que hemos visto, una en la clase y otra que nos compartía Vanessa en esta masterclass. La primera, nos hemos cuestionado a lo largo de este primer periodo que recién hemos finalizado, ¿qué es más importante? Si la cultura o la estrategia. Y la gran lección ha sido ambas, porque finalmente la cultura es la que empuja la estrategia. Y otra de las lecciones importantes que hoy nos compartió Vanessa es, si no comprendo los escenarios,
no puedo mejorar la experiencia. Entonces es importante también tener todo ese contexto, ese bagaje que nos permita el poder diseñar estrategias que realmente funcionen. Gracias a todos por haberse conectado y gracias también a Vanessa por su tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que les haya servido y que hayan sentido que el contenido fue de valor para ustedes. Cualquier consulta, como les decía, nos siguen en nuestras redes y nosotros estamos a la orden para compartir conocimiento cuando lo requieran.